Bien, vamos a explicar hoy la siguiente concepción ética, corriente ética que teníamos pendiente, que es el epicureísmo. Fijaos que se identifica el epicureísmo como parte del hedonismo. ¿Dónde surgió el epicureísmo? En Samos, en el año 300 aproximadamente, con el nacimiento de Epicuro, en el año 341 a.C. Fijaos, su sede fue el jardín de Epicuro. Y este tipo de filósofos se llaman los filósofos del jardín. Fijaos un apunte para que tengáis claro, ¿vale? Y un poco como curiosidad. Hemos visto hasta la fecha a Platón y su escuela se llamaba la Academia, ¿vale? Fijaos que hay academias, la palabra academia ha llegado hasta hoy en día, ¿no? Y lo que significa. Aristóteles, su escuela se llamaba el Liceo. Todavía hay liceos, oye, pues hay escuelas, colegios que se llaman liceo, Liceo Corbiel, Liceo Francés, etcétera. Y fijaos que Epicuro fue el filósofo del jardín. Y fijaos cómo escuelas infantiles se llaman escuelas de jardín, jardín de infancia, ¿vale? Fijaos cómo incluso estas palabras han llegado al castellano, ¿vale? Entonces, esto que queda como simple anécdota, pero bueno, también es curioso ver cómo la filosofía ha ido configurando el lenguaje e incluso se incorpora a nuestro día a día, puede ser interesante, ¿vale? Pero un poquito vamos a ver en qué consistía la filosofía de Epicuro, ¿vale? Antes de hablar de ética, importante, tenemos que saber brevemente qué es lo que afirmaba Epicuro, ¿vale? Y él admite que solo existe la realidad material y sensible. Por tanto, no existe ninguna otra realidad, tan solo la realidad natural y que podemos percibir por los sentidos. Y que esta realidad natural, esto es importante, de aquí un modo esto completa las enseñanzas de Demócrito, en esta realidad natural solo existen los átomos o las partículas indivisibles, que sometidas a una causalidad ciega y necesaria, producen todo cuanto hay. Fijaos, esta concepción materialista de átomo y casual, fijaos, y importante dicho, casual, ciega, es decir, no hay ningún guión, y necesaria. ¿Qué significa necesaria, ciega y casual? Que está sometida al determinismo, que todo está determinado. Importante, el determinismo a nivel filosófico es una palabra que tenéis que saber qué significa y la tenéis que tener ya clara. Si no lo sabéis, un poquito buscad la raíz. La palabra determinismo significa que todo está determinado a, está obligado a cumplir esa función. Mirad, en la naturaleza el león está determinado a cazar. Punto. Si ve la gacela, cazará la gacela. No elegirá cazarla o no cazarla. Tiene hambre, irá por ella. Y la gacela está determinada a correr y a comer hierba. No querrá comer un león. Fijaos, está determinada. Está obligada a, es como una especie de máquina que hace lo que está programado para hacer. Y aquí es un punto importante que tenéis que reflexionar. Si todo está determinado, si el mundo es una inmensa estructura de átomos materiales y sometidas a las leyes necesarias, ¿qué significa esto? Que también está sometido al mecanicismo, igual que determinismo, mecanicismo. Mecanicismo, ¿qué palabra resuena detrás? Que todo funciona como una máquina, que todo hace lo que tiene que hacer, como una especie de engranaje, y que no se puede salir de este engranaje. Entonces, y aquí hay una pregunta que quiero haceros. Si todo está sometido al mecanicismo de la naturaleza, si todo está determinado, es decir, no hay sitio alguno para el azar, importante, no hay sitio alguno para que las cosas sean de modo diferente al que están, entre comillas, determinados a que sea, si todo está sometido al determinismo, ¿qué sentido tiene hablar de ética? Porque si todo está sometido al determinismo, no hay espacio alguno para la libertad. Fijaos, esto es una pregunta importante. Mirad, si no hay libertad, ¿cómo podemos hablar de ética? Tened en cuenta que la primera clase que os di de este tema fue las condiciones trascendentales de la moralidad, de la ética, sin las cuales no se podía hablar de ética ni de moral. Y la primera que dijimos es la libertad. Por tanto, mirad el determinismo que hace negar la noción de libertad. Entonces aquí un poco Epicuro que dice, sí, es verdad, todo está sometido a al determinismo de la naturaleza. Pero hay una pequeña libertad interior que es la que tendremos que poner en juego. Pero no para cambiar las cosas,
sino para aceptar las cosas como nos vienen, ¿vale? Entonces, un poquito vamos a ir explicando todo esto, en qué consiste. Y ahora vamos ya directamente a explicar la ética de Epicuro. Y aquí lo tenéis. Mirad, la ética de Epicuro consiste, fijaos, en la búsqueda de la felicidad. ¿Y con qué identificará él la felicidad? Con la búsqueda del placer. Pero atención aquí, punto importante. Esto tiene que quedar claro. Epicuro no identifica el placer como un vulgar hedonista. Oye, pues no. Y un poco iremos dando respuesta a todo esto. No identifiquéis aquí placer como los actos placenteros que puedan pasarse por vuestra cabeza, ¿vale? Sino que él identificará el placer como una ausencia del dolor. Importante, no es un vulgar hedonista. Y aquí tendremos que un poco, durante la explicación de hoy, darle forma a esto. Entonces, fijaos, él entiende la filosofía como el camino para lograr la felicidad. ¿Y qué entenderá él la felicidad? Como la liberación de las pasiones. Por tanto, el ser humano será feliz cuando no tenga pasiones. Y ahora un poquito vamos a ver por qué hace la filosofía. Primer punto, mirad. Él quiere hacer filosofía y un poco explicar todo esto. ¿Para qué? Para liberar a los hombres del temor a los dioses. Tened en cuenta que él tiene una concepción del dios deísta. ¿Qué significa esto? Mirad, vuelvo al principio. Todo está sometido al determinismo de la naturaleza. Por tanto, ¿qué hace Dios? ¿Qué concepción de Dios tiene? Pues una especie de Dios que existe, es cierto, pero que no influye en los designios ni en las acciones humanos. No se ocupa de los asuntos humanos. O sea, de algún modo, para Epicuro, dicho de manera, si queréis, un poco pueril y vulgar, los dioses están felices en el Olimpo, pero no se ocupan de los asuntos humanos. Por tanto, si no se ocupan de los asuntos humanos, no hace falta crear una especie de justicia de Dios, ni en el más allá. ¿Por qué? Insisto, porque en el determinismo, fijaos, en este tipo de filosofías deterministas, no hay acción lugar alguna para los dioses. ¿Por qué? Porque todo está determinado. O sea, no hay ningún dios que vaya a cambiar de alguna manera el destino en esta visión filosófica. Por eso es importante que tengáis claro, como paréntesis, qué implicaciones hay detrás de cada filosofía, ¿vale? Porque puede ser importante que los tengáis claro de cara a un futuro, ¿vale? Fijaos, y así dais respuesta, ¿no? Y veremos, oye, esta ausencia de libertad en su momento explicaremos, ¿no? Cuando demos las clases de diferentes sistemas políticos, esta ausencia de libertad, ¿qué es lo que realmente conlleva? ¿Vale? Es importante. Todo esto parece que no, pero realmente puede dar bastantes respuestas. Siguiente punto que dice Epicuro con su búsqueda de la filosofía. ¿Para qué quiere hacer filosofía? Pues para liberar a los hombres del temor a la muerte. Fijaos, ahí lo tenéis escrito. Cuando existimos nosotros, la muerte no existe. Y cuando no existe la muerte, no existimos nosotros. Fijaos, ¿qué significa esto? Vale, dice él. Mientras nosotros estamos viviendo, la muerte no está presente. Y cuando ella llega, nosotros ya no estamos. Pues dice, ¿para qué preocuparnos? No nos vamos a preocupar por la muerte, porque es una realidad que en este momento, cuando nosotros estamos, no existe. Y cuando ella aparece, dejamos de existir nosotros. ¿Vale? Es un poquito... ya de fondo, quiero que veáis un poco, mirad a qué conclusiones va a llegar Epicuro con estas tesis que os está planteando. Importante. Fijaos, lo siguiente es, ¿vale? Demostrar la accesibilidad del límite del placer. Fijaos, el fácil logro del placer mismo. Vamos a un poco explicar luego qué significa todo esto, ¿vale? ¿Qué significa este límite del placer y el fácil logro del placer mismo? Por eso un poco va a identificar la búsqueda de la felicidad como el placer. Es decir, que va a ser algo sencillo, ¿vale? Alcanzar el placer. Pero vamos a ver qué implicaciones nos lleva a nuestra vida a acceder al placer. Y por último, demostrar la lejanía del límite del mal. ¿Por qué? Porque nuestra vida es breve y provisoriedad del dolor. Pues sí, es verdad, puede haber un dolor en nuestra vida, pero como nuestra vida realmente tampoco va a ser tan larga, tampoco tenemos que preocuparnos muchos más por eso. Conclusión de todo esto, ¿vale? ¿Qué va a decir Epicuro? Que el fin de la vida, ¿cuál va a ser? Alcanzar el placer. Y vamos a explicar en qué consiste esto. Mirad, él, y eso posiblemente lo habéis experimentado y todos lo hemos experimentado, hemos trabajado y buscado cosas que no son el placer en sí mismo, y eso es importante, pero sí que son medios para mantenerse con vida o son medios para buscar
un placer supremo o superior, si me apuras. El ejemplo os lo he puesto muchas veces en clase. O sea, muchos de vosotros estáis haciendo un esfuerzo real por estudiar. Fijaos, y esto, sinceramente, pues placentero, placentero, no es, ¿sabéis? Pero realmente sabéis que hay un bien más allá de este esfuerzo, de este dolor, ¿vale? No os sometéis al primer placer que os pasa por la cabeza, porque sabéis que eso es contrario a vuestra naturaleza. Es algo que vosotros sabéis. Hay de aquel que vive así, intentando dar respuesta al primer ansia de placer que se le pasa por la cabeza. Fijaos que esto de alguna manera Epicuro lo tenía claro. Por eso decía al principio que no es un vulgar hedonista. Pero entonces, vale, hay que dar respuesta y preguntarnos qué entiende él con qué es el placer, porque hemos dicho que la vida feliz consiste en el placer, por tanto, el placer es el fin y el principio de la vida feliz. Y aquí nos encontramos con un problema, chicos, y tenéis que pensar, mirad, cuando yo expliqué a Aristóteles, dimos un contenido de la ley, una materia concreta para ser felices. Fijaos, y decíamos, pues para ser felices necesitamos de las virtudes. Y las virtudes eran concretas, un término medio que te dicta la razón, concretamente la prudencia. Y luego la sabiduría, oye, pues te dicta que es la fortaleza, te dicta que es la justicia, te dicta que es la educación. Fijaos que eso te lo decía Aristóteles. ¿Qué problema tenemos con Epicuro? Que si él dice que la felicidad está en el placer y ausencia del dolor, dime tú, ¿qué es el placer? Porque cada uno tendrá una concepción diferente de lo que es el placer. Por tanto, nos encontramos con el primer problema importante. Con este tipo de ética no puedo dar una norma de carácter universal ni tampoco ningún imperativo. ¿Por qué? Porque el placer es subjetivo. Posiblemente a ti hay ciertas cosas que te gustan que a mí no me gustan, ¿vale? Y así, por tanto, y esto, fijaos, ¿cómo puede ser una ética aquí que sea universal? Pues ya tenemos el primer problema con el epicureísmo, que no puede ser una ética de validez universal, porque de algún modo lo que hace es poner en valor el aspecto subjetivo, lo que cada uno experimenta como actos placenteros. Por tanto, fijaos, ¿esta ética qué hace? Objetivizar el placer, hacer de él algo objetivo, para que pueda elegirse en fin concreto y norma para todos los hombres. Pero realmente no es así. Y toda ética tiene que hacer eso, buscar una norma que pueda elegirse como fin concreto y pueda ser válida para todos los hombres. Y esta no lo consigue. ¿Vale? Este punto tiene que quedar claro. Bien, pues ahora ya vamos un poquito continuando con lo que va a identificar realmente Epicuro con placer. Fijaos, esto es lo que vamos a intentar. Para él, la felicidad radica en el placer y va a dividir los placeres en dos tipos, ¿vale? Y ahora daré respuesta a lo que significa la búsqueda irresponsable del placer no trae la felicidad. Él divide los placeres en dos tipos. Placer corporal, primer tipo. Oye, está claro qué significa placer corporal. Oye, pues son los placeres del cuerpo. Una buena comida, un buen desayuno, oye, un buen descanso, lo que sé, ¿vale? ¿Entendéis lo que significa placeres corporales? Tampoco voy a dar con más ejemplos porque yo creo que todos vosotros lo podéis entender perfectamente y podéis identificarlos, ¿vale? Identifica otro tipo de placer y atención ahora, ¿vale? Un segundo tipo de placer que es el placer espiritual. Y dice lo siguiente, que este placer espiritual vienen o se traen con la voluntad. Ojo al dato. Se traen con la voluntad y consisten en recordar, en imaginar o proyectar situaciones placenteras que ya ha tenido. Fijaos que te está diciendo que el placer espiritual es recordar situaciones placenteras, ¿vale? Y si esto no es posible, pues no es posible recordarlas. ¿Y cuándo va a ser posible recordarlas? Pues cuando he tenido un acto placentero, ¿vale? Por tanto, pues perdonadme. Y no es lo mismo recordar una buena paella o un buen chuletón que comérmelo in situ. Pues no es lo mismo, ¿vale? Por tanto, vuelve al principio. Identifica él que solo pueden constituir los verdaderos placeres en placeres corporales y los placeres espirituales que son un recuerdo de los placeres corporales, ¿vale? Fijaos, insisto, ¿vale? Y ahora vamos un poquito a dar respuesta a esta pregunta de qué consiste la felicidad, consiste en el placer y por qué la búsqueda irresponsable del placer no trae la felicidad. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, de algún modo Epicuro distingue los placeres también en estos dos tipos, en placer dinámico y en placer estático. Voy a explicar primero el placer estático,
que va a ser realmente el importante, al que volveremos después. Él identifica el placer estático o en reposo, son los dos modos que tenemos de nombrarla, como la privación del dolor. Fijaos, ahí lo tenéis, como la ausencia de dolor y turbación, como la ausencia de la ataraxia, es lo que él conoce como la ataraxia. Había un paréntesis en la clase para que veáis la importancia del castellano incluso. Ataraxia es una palabra griega que significa esto, ¿no? La imperturbabilidad, la ausencia de dolor y de turbarme. Entenderme un poquito la expresión que voy a decir. Estar tranquilo, extremadamente tranquilo, que nada te turbe, nada te espante, ¿sabéis? Esta expresión que sí que conocéis, ¿no? Es un griego, se llama ataraxia, ¿vale? Yo creo que quien más con menos conoce un medicamento que si habéis padecido la varicela de pequeños, ya esta generación vosotros ya no habéis pasado porque muchos se os ha vacunado, pero había un medicamento que se llamaba Atarax. Fijaos, la palabra ataraxia, viene la palabra Atarax, que se daba a los niños. ¿Para qué? Para que cuando tuviesen la varicela, como provocaba una urticaria, un esquemazón, dicho de otro modo, picor, el Atarax lo que hacía era tranquilizar a los niños. Si se cumplían ellos estrictamente nada te turbe, nada te espante, ¿vale? Por tanto, este va a ser en definitiva el placer estático. No turbarnos, ¿vale? Y disfrutar, fijaos, disfrutar de aquellos placeres que vienen como algo natural a la actividad que estamos realizando. Dicho de otro modo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que entendáis. ¿Qué es un placer estático? Oye, yo he hecho deporte, me he cansado, lo he dado todo, he dado no solo el 100%, más del 100%. Lo que viene después, ¿qué es? Como placer natural. El reposo, el descanso. En este deporte hace calor, estoy sediento. ¿Qué es lo que da el placer natural? Beber agua, ¿vale? Y vuelvo ya y me sigue como punto para enlazar con el placer dinámico. Fijaos que un placer estático, si yo tengo sed, será beber agua, lo que me da el placer, y no se deberá beber, por ejemplo, una bebida alcohólica. Y explicando el placer dinámico, explicaré por qué. ¿En qué consiste el placer dinámico o en movimiento? Consiste en un gozo o alegría y lo experimenta el alma como algo sobreañadido a su naturaleza. Es procurarse un placer buscado satisfacer una necesidad. Pues si uno tiene una sed, pues se busca una bebida alcohólica, por ejemplo, o una bebida gaseosa o carbonatada, como queráis, ¿vale? Puede ser un acto placentero. Pero fijaos. ¿Qué dice Epicuro? Que estos placeres dinámicos, y aquí importante, a la larga producen dolor. ¿Por qué? Porque se convierten en un hábito y esclavizan al alma, esclavizan al hombre y los someten a cosas exteriores. Por tanto, ¿qué hacen? En vez de lograrme el placer, ¿qué hace? Me están esclavizando. Por tanto, no me van a provocar ningún placer a la larga. Vuelvo al principio. Si la felicidad radica en el placer, ¿cuáles serán los únicos placeres válidos que nos está dando Epicúreo? Los únicos placeres válidos serán los placeres estáticos. ¿Por qué? Porque este placer estático me hará elegir concretamente qué respuesta tengo que dar si buscar un placer o no y limitará, muy importante, las necesidades. ¿Por qué? Porque yo tengo que limitar estas necesidades a necesidades que no me esclavicen. Para Epicúreo, fijaos, el único fin de la vida será satisfacer las necesidades más elementales de la naturaleza. Dicho de otro modo, vivir lo más austeramente posible. Fijaos, la búsqueda, la conclusión de Epicuro que es, si la búsqueda de la felicidad consiste en el placer, ¿en qué va a consistir el placer para Epicuro? Vivir del modo más austero posible. Fijaos que de este modo está rompiendo con todo el hedonismo vulgar, es decir, fijaos a qué punto está llegando Epicuro, ¿vale? Por tanto, ¿qué dice él? Que al final tenemos que calcular bien la medida del placer. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a los placeres que nos pueden originar un dolor mayor y soportar
aquellos dolores que no soportándolos nos provocarían un dolor mucho mayor. Fijaos, por eso. Y ahora la pregunta es, vale, tenemos que vivir de modo austero y la búsqueda de la felicidad consiste en el placer y lo que decía al principio, tengo que tener una medida clara de qué placeres puedo dar respuesta y a qué placeres no tengo que dar respuesta, ¿cómo lo voy a lograr? Fijaos, aquí en este sentido, Epicuro no es novedoso, vuelve a la filosofía anterior. ¿Qué te dará la medida del placer que te conviene? ¿Vale? Pues la prudencia. Solo con la prudencia, dice Epicuro, se calcula bien los placeres, se limitan y se eligen bien las necesidades y se logra la ataraxia con la prudencia. Fijaos, yo creo que estamos ya en punto de ver el punto final. Fijaos que esta ética realmente no es un hedonismo vulgar. ¿Y qué conclusión sacamos de esta ética? Fijaos que al final esta ética me dice el placer, pero me dice que tengo que limitar todos los placeres. Por tanto, esta ética que conduce realmente a una desesperación. ¿Por qué? Porque de fondo, si el objetivo de tu vida es buscar el placer, pierde el sentido. Recordad lo que os he explicado siempre del sentido, no lo olvidéis nunca. El sentido es este vector, esta dirección que te lleva a, te haces incluso soportar dolores, sufrimientos en aras a un bien mayor que has identificado. Fijaos la importancia que tiene el sentido. Si tú identificas el sentido con el placer, a la larga puedes tener un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque el placer no es una realidad. Y tú cuando pones como fin último la búsqueda del placer, ¿qué haces? Estás dotando de sentido el placer. ¿Y qué está haciendo este placer? Esclavizándote. Fijaos, esto es una experiencia que tienen las personas que están sometidas a la drogadicción, son drogodependientes. Pongo este ejemplo que es bastante ilustratorio, pero puede ser válido para muchos búsquedas de actos placenteros. O sea, una persona al principio con pocas dosis de lo que sea, tiene un acto placentero y a la larga necesita más y más y más dosis para conseguir la misma cantidad de placer. ¿Por qué? Porque es cuestión de la naturaleza. El placer no aparece como una realidad buscada. Aparece, fijaos, cuando menos se lo busca. Lo que tenemos que hacer es tener muy claro lo siguiente, y esto ojalá os quede claro este punto, que el placer no puede ocupar el lugar del sentido. Fijaos, el placer es un instrumento al servicio de, no un fin último que yo busco. Porque en el momento lo empiece a buscar, me esclavizará. Aparece como consecuencia de, aparece sin buscarlo. ¿Vale? Y por eso las éticas van a ir dando respuesta a esto. ¿Vale? Sabéis que, lo he dicho, muchos problemas que hay de adicciones, etcétera, están en esta confusión. Entonces hay que tener claro esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? El vector de tu vida. Por eso cobra mucha importancia lo que decíamos en la primera oración, cuando leíamos el libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Fijaos, el sentido te lleva a, te mueve a, ¿vale? Con esto quiero cerrar la clase de hoy. Espero que quede claro lo que ha sido el epicureísmo y continuamos.